Tenía apenas 14 años, y ya sentía que la vida se había cansado de ella. Su casa era un campo de batallas, su corazón una herida abierta, y la palabra, futuro, le sonaba lejana, imposible. Nadie la entendía. Nadie la abrazaba. Hasta que una noche, en medio del llanto y el silencio, alguien la escuchó, aunque no lo viera. Lo que Sofía no sabía, era que ese dolor sería la puerta por donde Cristo entraría a escribir la historia más inesperada de su vida. Sofía tenía solo 14 años, pero sentía que su mundo se encogía un poco más cada día. Cada mañana despertaba con los gritos de su madre, el ruido de las ollas y la radio intentando tapar el silencio que había dejado su padre al irse. La casa olía a pan viejo y tristeza. Rosa, su madre, trabajaba todo el día en una panadería, regresando tarde, cansada y con los ojos llenos de un enojo que ya no sabía disimular. Sofía se miraba al espejo y apenas reconocía a la niña que había sido. Su rostro era un reflejo de todo lo que dolía por dentro. ¿Por qué todo me sale mal?, se repetía cada noche. Recordaba vagamente haber ido de pequeña a una iglesia, cuando aún creía que Dios la escuchaba. Pero ahora, hasta la fe se le había desvanecido. Un día, después de una discusión más fuerte que las anteriores, salió corriendo sin rumbo. Caminó bajo un cielo gris hasta un parque casi vacío. Vio a unos niños jugar y a una madre correr a consolar a su hijo que había caído. Aquella escena, tan simple, la quebró. ¿Por qué yo no tengo eso?, murmuró. El viento sopló y una hoja cayó sobre sus piernas. Tenía forma de corazón. Por un segundo sonrió, pero enseguida la dejó caer. Tonterías, se dijo. Esa noche, Rosa la esperaba en la puerta. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz tensa. Por ahí, respondió Sofía. No puedes seguir escapando, dijo su madre. ¿Y tú qué sabes de arreglar algo?, gritó ella. El silencio posterior fue más duro que los gritos. Sofía se encerró en su habitación y miró al techo. Si de verdad estás ahí, Dios, ¿por qué nada tiene sentido? No hubo respuesta, solo el sonido de un tren lejano llevándose sus palabras. Los días se repitieron en una rutina sin esperanza. En el colegio se sentía invisible. Hasta que un chico, Lucas, comenzó a hablarle. Tenía una sonrisa fácil y sabía escuchar. Sofía creyó haber encontrado un respiro. Pero detrás de esa aparente amistad se escondía algo que ella no podía ver. Pasaron las semanas. Las peleas en casa empeoraron, y Sofía empezó a pasar más tiempo fuera. Una noche, después de una fiesta, regresó llorando. Se encerró en el baño, se miró al espejo y sintió que algo dentro de ella se había roto para siempre. Los días siguientes fueron una neblina. Mareos, cansancio, miradas distintas en el colegio. Hasta que en un consultorio, una enfermera bajó la voz: Sofía, estás embarazada. Todo se detuvo. Rosa no dijo una palabra. Luego vino el grito, el llanto, la vergüenza. «Eres una niña», dijo su madre entre lágrimas. Sofía se encerró esa noche en su cuarto. Miró por la ventana, un farol parpadeaba en la calle, resistiendo al viento. Así me siento, pensó. Como esa luz, que no se apaga del todo. Y en medio del silencio, recordó un versículo que había oído de niña: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No sabía si lo creía, pero repitió esas palabras una y otra vez. Esa madrugada, mientras el cielo comenzaba a clarear, algo se encendió en su interior. No era consuelo, ni fe completa. Era apenas una chispa. Pero era el comienzo. Sin saberlo, esa noche en que todo parecía perdido,
Dios había empezado a escribir su historia. La noticia del embarazo cayó sobre la casa como una tormenta. Rosa pasó días sin hablar, caminando con la mirada vacía, incapaz de comprender cómo su pequeña Sofía había cruzado una línea tan dolorosa. En cambio, Sofía se sentía invisible, como si ya no perteneciera a ningún lugar. Las paredes se cerraban, el aire se volvía pesado y el silencio, insoportable. «Arruinaste tu vida», repetía Rosa, con la voz rota. «Ya lo sé», respondía Sofía, mirando al suelo. Una noche, cansada de oír las mismas palabras, tomó una mochila y se fue. Caminó por horas bajo la lluvia, con el frío calándole hasta los huesos. Al pasar frente a una iglesia vieja, vio el portón entreabierto y entró. Dentro, solo unas velas encendidas alumbraban la oscuridad. Se sentó en la última banca y lloró como no lo hacía desde niña. «Si de verdad estás ahí», susurró, «no quiero este bebé, no quiero esta vida. Solo quiero dormir y no despertar». El silencio del templo se sintió distinto, casi cálido. Por un instante, el peso sobre su pecho se alivió. Entonces una voz rompió la quietud. «¿Estás bien, hija?». Una mujer de mirada serena la observaba desde la puerta. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», le dijo con dulzura. «Me llamo Ana». Esa noche cambió el rumbo de su historia, aunque Sofía aún no lo sabía. Ana la llevó a un albergue de la iglesia. El lugar olía a pan recién hecho y a limpieza. En la entrada, una frase pintada decía: «No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú». Isaías 43:1. Ana notó que Sofía la miraba y le sonrió. «Esa promesa también es para ti, aunque ahora no lo creas». Los días siguientes, Sofía se refugió en el silencio. Dormía mucho, hablaba poco y evitaba el contacto. Sentía que todos podían ver su vergüenza. Pero un día, mientras lavaba platos, escuchó reír a una chica con un bebé en brazos. Esa imagen la conmovió. «¿Cómo puede haber ternura en medio de tanto dolor?», pensó. Esa noche, Ana se sentó junto a ella. «¿Quieres contarme cómo te sientes?», preguntó. «Tengo miedo», respondió Sofía. «No sé qué hacer con este bebé, a veces quisiera desaparecer». Ana le tomó la mano. «Dios no te ha dejado, Sofía. Él todavía puede hacer algo hermoso con tu vida. Y si ya es demasiado tarde, nunca es tarde para el amor de Dios», dijo Ana. «Él convierte las ruinas en esperanza». Con el tiempo, Sofía comenzó a ayudar en el albergue. Barría, cocinaba, doblaba ropa, intentando sentirse útil. En las tardes, caminaba con Ana por el jardín. Allí aprendió que la fe no siempre trae respuestas, a veces solo trae paz. «¿Tú siempre creíste en Dios?», preguntó un día. «No», respondió Ana. «Pero cuando todos se fueron, fue Él quien me sostuvo». Aquella noche, Sofía recordó el farol que resistía al viento la noche en que huyó. Quizá eso era fe, pensó. Por primera vez, durmió sin miedo. Semanas después, Rosa apareció en la puerta del albergue. «Perdóname, hija», dijo entre lágrimas. «No supe ayudarte». Sofía sintió algo moverse en su interior. Sin pensarlo, la abrazó. Y en ese abrazo entendió que a veces Dios no se manifiesta en rayos de luz, sino en brazos humanos que devuelven la esperanza. El invierno llegó temprano aquel año, y el albergue olía a sopa caliente y ropa húmeda. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, pero dentro, varias jóvenes buscaban reconstruir lo que la vida les había arrebatado. Sofía despertaba cada día con la sensación de no pertenecer del todo a ese lugar. Había paz, sí, pero también silencio, y ese silencio pesaba. Aunque su madre la había perdonado, sus palabras seguían doliendo: «Arruinaste tu vida».
A veces las oía como un eco que no se iba. Su vientre ya crecía, y cada movimiento del bebé le recordaba lo que aún no entendía. Había noches en que lo sentía moverse y, en lugar de ternura, sentía miedo. Miedo de fracasar, miedo de repetir la historia. Ana lo notaba. Una tarde, mientras tejían bufandas, rompió el silencio. ¿Has pensado en el nombre del bebé? No, aún no. Tal vez cuando lo hagas, empieces a verlo como un regalo y no como una carga. Sofía soltó una risa amarga. ¿Un regalo? No creo que Dios regale algo que duele tanto. Ana sonrió con ternura. A veces los regalos más grandes llegan envueltos en lágrimas. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Miró el techo del dormitorio, y las palabras de Ana resonaban. ¿Un regalo? El bebé dio una patadita leve, casi tímida. Por primera vez, Sofía no se apartó. Solo murmuró, no sé si te merezco, pero prometo intentarlo. Al día siguiente, Ana reunió a las chicas en círculo. Compartieron sus historias, embarazos no deseados, abandono, violencia. Cuando llegó su turno, Sofía habló con voz temblorosa. Creo que cometí demasiados errores, dijo. A veces pienso que Dios se olvidó de mí. Clara, una joven con un bebé en brazos, le respondió, todas pensamos eso alguna vez. Pero aquí aprendimos que Él nunca se va. Ana añadió con dulzura. Cada respiración es una nueva oportunidad que Dios te regala. Aquella tarde, Sofía sintió algo distinto. Por primera vez, no se sintió juzgada. Solo comprendida. Y ese pequeño cambio fue suficiente para que algo se moviera dentro de ella. Poco a poco, comenzó a ayudar más en el albergue. Barría, cocinaba, doblaba ropa. No eran grandes cosas, pero le hacían sentir viva. Una tarde, Ana le preguntó, ¿has pensado en perdonar a tu mamá? Sofía bajó la mirada. Después de todo lo que me dijo, no puedo. Ana le respondió con calma, perdonar no es aprobar lo que pasó, es dejar de cargar con lo que te destruye. ¿Y si no sé cómo? Entonces pídele a Dios que te enseñe. Yo también tuve que hacerlo. Esa noche, Sofía abrió una Biblia que alguien había dejado en su cama. Sus ojos se detuvieron en una frase subrayada, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Un corazón nuevo, repitió en silencio. Tal vez eso era lo que necesitaba. Los días pasaron, y el invierno se dio. Un rayo de sol entró por la ventana, iluminando su rostro cansado pero más sereno. Ana organizó una pequeña celebración para las futuras madres. Entre risas y pastel, compartió su historia. Yo también tuve miedo, confesó. Pero aprendí a dejar de mirar mis heridas y mirar a quien podía sanarlas. Esa noche, Sofía miró el cielo lleno de estrellas. Apoyó sus manos sobre el vientre y susurró, Dios, si estás conmigo, enséñame a amar como tú. Una estrella fugaz cruzó el cielo. Y aunque fue solo un instante, Sofía entendió que la fe estaba naciendo dentro de ella. El día en que Sofía entró en trabajo de parto, el cielo amaneció color plomo. El viento golpeaba las ventanas del albergue, y la lluvia caía como presagio de algo más grande. Ana le sostenía las manos mientras las demás chicas corrían por ayuda. El dolor era insoportable, pero lo que más la angustiaba no era su cuerpo, sino su corazón. ¿Sería capaz de amar a ese hijo que no pidió? Entre contracciones, recordó las palabras de Ana, a veces los regalos más grandes llegan envueltos en lágrimas. Y en ese momento, esas lágrimas eran todo lo que tenía. Horas después, un llanto rompió el silencio, fuerte, insistente, anunciando una nueva vida. Sofía lo miró temblando. Tenía la piel suave y un mechón oscuro en la frente.
Una enfermera lo colocó sobre su pecho, y el tiempo pareció detenerse. No era amor inmediato. Era miedo, ternura, confusión. «Hola», susurró. «Supongo que tú y yo estamos juntos en esto». Esa primera noche fue eterna. Samuel lloraba cada pocas horas, y Sofía, torpe y cansada, trataba de calmarlo. Cantaba canciones que apenas recordaba, pero nada funcionaba. «¿Qué hago mal?», se repetía con desesperación. Una madrugada, agotada, se cubrió el rostro entre las manos. «No puedo hacerlo, Dios, no soy como Ana. No tengo esa fuerza ni esa fe». Ana la encontró dormida junto a la cuna. Le tocó el hombro con ternura. «Nadie nace sabiendo ser madre», le dijo. «Se aprende cada día, igual que aprendemos a confiar en Dios, tropezando, pero sin soltar su mano». Los días se llenaron de amor y frustración. Samuel lloraba sin descanso, pero cuando Ana lo tomaba, se calmaba. Eso la hería profundamente. «Ni siquiera mi hijo me quiere», pensaba. Una tarde, mientras las demás madres cantaban, Sofía se apartó al banco del jardín. Miró a Samuel dormido y murmuró: «¿Por qué contigo todo es tan difícil?». El sol asomó entre nubes, y una mariposa se posó sobre la manta. Ella la observó, y por un instante, su tristeza se detuvo. Esa noche, Samuel lloró otra vez sin cesar. Sofía lo acunó, lo alimentó, le rogó que se calmara. Nada. Desesperada, lo dejó en la cuna y gritó: «No puedo más. No puedo». Cayó de rodillas, temblando. Ana entró, lo tomó en brazos, y el bebé se calmó al instante. Sofía la miró entre alivio y vergüenza. «¿Por qué conmigo no se calma?». «Porque el amor verdadero no nace perfecto», respondió Ana, «crece con las cicatrices». Aquella frase se quedó grabada en su mente. Esa noche, la tormenta cesó. Sofía se acercó a la cuna y vio a Samuel dormir. «Quizá eres tú quien vino a enseñarme a amar», pensó. A la mañana siguiente, mientras caminaban entre flores mojadas, Ana le preguntó: «¿Sabes qué significa Samuel?». «No», significa Dios escuchó. «Lo elegiste sin saberlo, pero ese nombre es una promesa». Sofía sintió un nudo en la garganta. Tal vez Dios sí la había escuchado. Tal vez nunca la había dejado sola. Esa tarde, tomó a Samuel en brazos y le susurró: «Perdóname si no supe amarte al principio. Pero quiero aprender». El bebé se quedó dormido sobre su pecho, tranquilo por primera vez. Sofía cerró los ojos, sintiendo una paz nueva, desconocida. Afuera, el sol rompía las nubes. Ana observaba desde la ventana con una sonrisa. Sabía que esa escena era una oración respondida. Y mientras Sofía abrazaba a su hijo, recordó un verso: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá». Y entendió, al fin, que el amor de Dios la había estado esperando, en brazos tan pequeños como los de su propio hijo. El aire tibio del atardecer entraba por la ventana del albergue mientras Sofía mecía a Samuel en silencio. Ya no lloraba tanto, ahora lo miraba con ternura y asombro. A veces aún se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Aquella niña que huyó de casa parecía lejana, pero una voz dentro de ella todavía susurraba dudas: ¿merecía empezar de nuevo? Una tarde, Ana se acercó con un sobre en la mano. «Sofía, hay alguien que quiere verte», dijo con una sonrisa suave. «¿Quién?». «Tu madre. Está en la sala». Sofía se quedó helada. Durante meses había soñado con ese momento, pero ahora el miedo le paralizaba. Samuel, como percibiendo su nerviosismo, se movió inquieto. «No tienes que decidir nada», dijo Ana. «Solo escucha tu corazón». El pasillo parecía más largo que nunca. Cada paso la llevaba de regreso a aquella noche de lluvia en que se marchó.
Cuando llegó a la sala, vio a su madre sentada, envejecida, con el cabello desordenado y las manos entrelazadas. Al verla, Rosa se levantó, temblorosa. «Hola, hija», murmuró. «Hola, mamá», respondió Sofía, apenas audible. Por un momento, el silencio lo llenó todo. Rosa respiró hondo. «No sé por dónde empezar», dijo. «Pasé meses buscando valor para venir. No dormía, no comía. Solo pensaba en ti». Sofía bajó la mirada. «Yo también pensaba en ti, pero creí que ya no te importaba». «No fue eso, Sofía. Fue miedo y vergüenza. No supe cómo ayudarte, y te lastimé». Las lágrimas corrieron sin permiso. Sofía no podía hablar, pero sus ojos lo decían todo. Rosa dio un paso más. «Perdóname. No fui la madre que necesitabas. Cuando tu padre se fue, me quedé vacía, y sin darme cuenta te pasé ese vacío. Pero cuando supe que estabas aquí, algo en mí despertó. No quiero perderte otra vez». Sofía sintió un nudo en la garganta. «No fue solo lo que dijiste, mamá», susurró. «Fue como me hiciste sentir, como si no valiera nada». Rosa asintió, llorando. «Lo sé. Y me arrepiento todos los días». En ese momento, Samuel empezó a llorar. Sofía lo tomó y, sin pensarlo, se lo entregó a su madre. Rosa lo sostuvo torpemente, pero con ternura, y el bebé se calmó. El silencio volvió, pero ahora estaba lleno de paz. «Míralo», dijo Rosa entre lágrimas. «Se parece a ti cuando eras bebé». Sofía la observó. Ver a su madre sosteniendo a su hijo era como mirar un milagro. 3 generaciones unidas por un amor que el tiempo no había podido romper. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿crees que Dios puede perdonarme?» Rosa levantó la mirada. «Hija, si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no te perdonaría a ti?» Sofía cerró los ojos. Por primera vez, la palabra perdón no dolía, sanaba. Ana se acercó y les puso una mano en el hombro. A veces, Dios une a las familias justo en su punto más roto. No hay herida que Él no pueda restaurar. Sofía asintió, aún llorando. «No entiendo cómo, pero algo se ha sanado hoy». Esa noche, junto a la cuna, miró a Samuel dormir bajo la luz de la luna. Tomó su diminuta mano y pensó, Dios escuchó. Samuel. Comprendió que su hijo no había llegado para destruir su vida, sino para reconstruirla. Oró en silencio, agradecida por el perdón, por su madre, por la fe. Y en medio del silencio, sintió la paz de quien al fin entiende que Dios no siempre responde con milagros visibles, sino con abrazos que devuelven la esperanza. Las semanas después del reencuentro con su madre fueron como un amanecer lento. No brillaba con fuerza, pero ya no era noche. Rosa comenzó a visitarla más seguido. Llevaba comida, ropa para Samuel o simplemente una sonrisa cansada. No hablaban mucho del pasado, bastaba con mirarse para entender que ambas estaban intentando reconstruirse. Aún así, Sofía temía que aquel acercamiento fuera frágil, pero algo en su interior empezaba a creer que Dios realmente podía hacer nuevas todas las cosas. Una tarde, Ana las invitó a una reunión en la iglesia. El salón era sencillo, con bancas de madera y flores frescas. Sofía entró con Samuel en brazos, insegura, hasta que oyó los cantos. Las voces llenaban el lugar como una brisa tibia. Cuando escuchó, tu gracia me sostuvo cuando caí, las lágrimas aparecieron sin aviso. No era tristeza, era gratitud. Al final del servicio, Ana se acercó. ¿Qué sentiste, Sofía? No lo sé, fue como si alguien me hablara, pero sin palabras. Eso pasa cuando Dios toca el corazón, respondió Ana. No hay que entenderlo, solo dejarse alcanzar. Esa noche, mientras Samuel dormía,
Sofía oró en silencio. Señor, si fuiste tú quien me sostuvo, enséñame a conocerte. No escuchó una voz, pero un pensamiento suave cruzó su mente. Yo te he amado con amor eterno. Sintió paz. Los días se llenaron de pequeñas señales. Al ayudar a otras madres, Sofía descubrió que su corazón se volvía más compasivo. Ya no veía historias tristes, sino milagros en proceso. Recordaba un versículo que Ana repetía: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y comenzó a creer que su tiempo de cosecha estaba cerca. Un domingo, Rosa llegó con una noticia. Hija, conseguí vender la casa vieja de la abuela, dijo. Con ese dinero compré un pequeño departamento. Quiero que vivas conmigo y con Samuel. Sofía la miró sorprendida. ¿Estás segura, mamá? Más segura que nunca. Quiero empezar de nuevo, contigo. El día de la mudanza fue sencillo pero simbólico. El lugar olía a pintura fresca y esperanza. Samuel gateaba sobre una manta, mientras Sofía colocaba unas fotos en la repisa, una de Ana, otra de su madre y una de los tres juntos. Al verlas, sintió algo que no recordaba desde niña: paz. Esa noche cenaron arroz con pollo y pan caliente. Rosa levantó la vista. Durante años creí que Dios me había castigado, pero solo me estaba esperando. Sofía sonrió. Yo también lo pensé. Pero si no hubiera pasado por todo eso, no habría conocido su amor. Antes de dormir, escuchó la lluvia suave sobre el techo y susurró: gracias, Dios, porque incluso cuando no te buscaba, tú me encontraste. Los días siguieron tranquilos. Sofía comenzó a ayudar a Ana en el albergue, enseñando a otras chicas a cuidar a sus bebés. Tenía un don para escuchar. Cuando alguna madre lloraba, ella tomaba su mano y decía: Dios no te ha olvidado. Yo también lo pensé, y estaba equivocada. Una tarde, vio un arco iris extendido sobre la ciudad. Recordó las palabras de Ana: Dios une a las familias en su punto más roto. El arco iris era una promesa cumplida. Esa noche soñó con un campo lleno de flores y una voz que decía: mira lo que puedo hacer con lo que fue sembrado en lágrimas. Al despertar, supo que no era un sueño, era confirmación. Y mientras el sol iluminaba el rostro de Samuel, Sofía sonrió. Su historia no era una cadena de errores, sino una obra escrita por la gracia. Esa gracia silenciosa había guiado cada paso, desde el principio. Los meses pasaron con la suavidad de una estación que se despide sin ruido. El pequeño departamento, antes silencioso, comenzó a llenarse de sonidos nuevos: las risas de Samuel, el canto improvisado de Sofía mientras cocinaba y la voz cansada pero dulce de Rosa al volver del trabajo. Cada amanecer traía un milagro simple: el olor a pan tostado, la luz dorada entrando por la ventana, o el abrazo cálido que sellaba un nuevo comienzo. Aunque el pasado todavía dolía a veces, Sofía había aprendido a enfrentarlo sin miedo. Cuando las sombras regresaban en la noche, tomaba a su hijo en brazos y lo acunaba hasta sentir paz. Recordaba las palabras de Ana: el amor verdadero no borra las cicatrices, las convierte en testimonio. Entonces entendía que su historia ya no era una vergüenza, sino una redención. Una tarde en el parque, mientras Samuel jugaba entre las hojas, Rosa la observó y sonrió. Mírate, hija. Nunca pensé verte tan llena de vida. Sofía respondió con serenidad: ni yo, mamá. Pero la vida no se acaba con los errores, solo cambia de dirección. Días después, Ana la buscó. Sofía, necesitamos a alguien en el centro para enseñar a las nuevas madres. Pensé en ti. Ella dudó. Yo. No sé si podría. Claro que sí, dijo Ana. Nadie mejor que quien fue sanada para acompañar a otras. Esa noche, Sofía oró con gratitud: Señor, si de verdad crees que puedo hacerlo, úsame. Quiero servir,
no solo sobrevivir. El primer día frente a las chicas fue difícil. 5 jóvenes la miraban con la misma mezcla de miedo y esperanza que ella tuvo una vez. Sofía respiró hondo y contó su historia, el dolor, el abandono, el perdón y la fe que la transformó. Cuando una de ellas preguntó, ¿y cómo supiste que Dios te perdonó? Sofía sonrió. No lo supe enseguida. Pero cuando entendí que Él me dio otra oportunidad, dejé de vivir como si no la mereciera. Desde entonces, su vida se volvió un ciclo de pequeñas victorias. Ayudaba, enseñaba, y cada historia que escuchaba era un espejo de la gracia que la había rescatado. Rosa comenzó a acompañarla a la iglesia. Al principio por compromiso, luego, por fe. Una noche, después del servicio, le tomó la mano. ¿Recuerdas cuando creíamos que todo estaba perdido? Sí, respondió Sofía, pero era solo el principio. Tu fe me devolvió la mía, dijo Rosa con lágrimas. Con el tiempo, Sofía empezó a estudiar enfermería. Le gustaba cuidar, escuchar, sanar. Comprendía que cada herida curada era una metáfora viva de lo que Dios había hecho en ella. Y al volver a casa, Samuel corría a abrazarla, llenando todo con su risa. Una tarde, lo encontró dormido en el sofá con un libro abierto. Lo cubrió con una manta y miró el cielo teñido de dorado. Pensó en todo lo vivido, y murmuró, el amor de Dios no me salvó de las tormentas, me enseñó a caminar sobre ellas. Al abrir su Biblia, cayó una hoja seca en forma de corazón. Era igual a la del parque, aquella vez que creyó que nadie la amaba. Sonrió y susurró, tú ya sabías todo esto, ¿verdad, Señor? Una brisa suave llenó la habitación. No era viento, era paz. Una paz que no venía del mundo, sino de aquel que había estado escribiendo su historia desde el principio. Sofía miró al cielo y dijo, con voz firme y agradecida, gracias, Dios, porque mi historia comenzó cuando creí que todo había terminado. A veces Dios no borra nuestro pasado, lo redime. Lo toma en sus manos, lo limpia con lágrimas y lo transforma en testimonio. Sofía lo entendió tarde, pero a tiempo, que su historia no fue un castigo, sino una invitación. Una invitación a conocer un amor que no abandona, que no se cansa, que espera incluso cuando todos se van. Cada herida, cada noche de llanto y cada caída fueron parte del camino que la llevó hasta la gracia. Y quizá, mientras escuchas esto, también tú estás en medio de una tormenta que no comprendes. Pero si hoy decides detenerte un momento, si tan solo levantas la mirada, descubrirás que Dios también está escribiendo tu historia, justo ahora. Porque en las manos de Cristo, nada se pierde, todo se transforma. Solo hay que dejar de huir y permitirle entrar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Podría ser la semilla de esperanza que alguien necesita escuchar hoy. Y no olvides suscribirte a Tras las Historias para seguir conociendo historias donde el amor de Dios se hace vida, incluso en medio del dolor.